cómo cuidar la bendición de Dios, ¿no? Las cosas del Señor son muy costosas, hermanos, son muy costosas. Toda la bendición de Dios hay que cuidarla. Amén. ¿Puede repetir conmigo? Toda la bendición de Dios hay que cuidarla. Hay que cuidar la bendición del Señor. Sea lo que sea, material, espiritual, familiar, sentimental. La bendición de Dios la debemos cuidar. Él dice que realmente mira con agrado a todas aquellas personas que son fieles en lo poco y Dios los va llevando a lo más. Entonces, fidelidad en lo poco nos tiene, hermano, una gran oportunidad de llegar a lo más grande. Amén. Siempre hemos mirado lo más alto, lo más grande, y hemos añorado tantas cosas, ¿no? ¿Le pasó a usted? Hemos soñado con lograr muchos objetivos, pero tenemos que comenzar con la fidelidad en lo poquito. Amén. Fidelidad en lo poco te garantiza llegar a lo demás. Sí, la palabra cuidar, hermano, creo que tenemos algunas diapositivas por allí. La palabra cuidar significa ocuparse de una persona. ¿Lo repite conmigo? Vamos. Ocuparse de una persona, de un animal o de una cosa que requiere algún tipo de atención, asistencia, estar pendiente, ¿no?, de esas necesidades, proporcionándole lo necesario para que esté bien o esté en un buen estado, ¿no? Mire qué gran significado, ¿no?, tiene la palabra cuidar. Cuidar pareciera muy sencilla, ¿no?, la palabra, pero el significado es muy, pero muy profundo. Repetimos, ocuparse de una persona, animal o cosa que requiere de algún tipo de atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades, proporcionándole lo necesario para que esa persona, ese animal o esa cosa, ¿no es cierto?, esté bien o en un buen estado, ¿no? En casa teníamos unas florcitas muy bonitas que la cuidábamos mucho, pero pasaron algunos días y por falta de cuidado se secaron, ¿no? Muchas cosas que no se cuidan, ¿no es cierto?, se comienzan a deteriorar. La bendición de Dios es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Y vamos a ver, hermano, a título de introducción, 3 niveles importantes. Tengo que cuidar, hermano, cumplir con Dios en primer lugar. En segundo lugar, cumplir con las obligaciones terrenales. Todos tenemos aquí, ¿verdad?, obligaciones terrenales. Y en tercer lugar, tengo que cumplir con la administración, pero siempre obedeciendo, dígalo fuerte, a la palabra, obedeciendo a su palabra. Amén. Entonces, cumplir con Dios, cumplir con las obligaciones terrenales, cumplir con la administración, hermano, lo vamos a hacer siempre aferrados a la palabra de Dios. En la palabra tenemos todas las respuestas. En la palabra tenemos, hermano, el plan glorioso de Dios. En la palabra tenemos la salida a muchas situaciones difíciles, como dice Lucas 20, vamos a leer en la versión Reina Valera 60 y después lo vamos a hacer en la nueva versión internacional. Mirá lo que dijo el Señor, ¿no? El doctor Lucas, el autor, ¿no es cierto?, de este evangelio, dice que procuraban los principales sacerdotes y los escribas, estaban preocupados en echarle mano en aquella misma hora. ¿A quién? A Jesús, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero tenían temor del pueblo, de la gente, de la masa. Y echándoles y acechándoles, dice verso 20, enviaron espías que se simulasen justos
a fin de sorprenderle en alguna palabra, en algún comentario a Jesús, para entregar al poder y a las autoridades del gobernador, ¿no? Y le preguntaron esos supuestos judíos o supuestos buenitos, ¿no es cierto? Porque ¿sabía usted que aún en la iglesia viene gente que aparenta ser cristiano? En algunos pabellones, ¿no es cierto?, de algunas penitenciarías, algunas personas aparentan ser buenos para tener otro trato, para tener otro lugar donde purgar esa condena. Entonces siempre hay gente que va a hacerse, pero no es. Amén. Entonces esta gente dice que, verso 21, le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Mirá de qué manera lo confrontaron a Jesús. Todo lo que esta gente decía era una gran verdad, no relativa, sino absoluta. Dice el verso 22, después de adornarlo un poquito, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que va a querer decir: mira, vos sos el más lindo de la familia. Te quieren suavizar la espalda, ¿no? Vos sos el más bueno de la casa. Vos sos esto. Dicen esto de vos, dicen esto otro. Pero después viene lo que le llamamos el sablazo. Viene lo que le llamamos después la pregunta capciosa. Entonces, no, ojo con eso, ¿no? Porque es un método que el diablo sigue usando hoy, ¿no? Mucha gente, hermano, para sacar de otra congregación y llevárselo, vaya a saber dónde, dice: ahí no te comprenden. Vos sos la más linda de la iglesia, sos la más trabajadora, sos la más guapa, pero venite conmigo, ¿no es cierto? En este lugar vas a tener más oportunidades y no sé qué más, otras mentiras del diablo. Entonces, la pregunta, verso 22, dice: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo, dice, la astucia de ellos, ¿qué les dijo? ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Todos conocemos el contexto de la historia: un pueblo romano gobernando a un pueblo judío, a un pueblo que no tenía mucha preparación. Este romano tampoco tenía mucha preparación teológica, intelectual. Lo que ellos sabían solamente era conquistar y avanzar, ocupando terrenos para que su emperador tuviese más tributos. Mientras más conquistaban, mientras más pueblos abarcaban, más tributos venían a Roma. Entonces, como dijo una protestante, hermano, centroamericana, un día se presentó en España y le dijo: yo he venido aquí a ver qué han hecho con nuestro oro. Yo he venido a ver qué han hecho con la conquista famosa de Cristóbal Colón y los demás. Yo he venido a ver qué han hecho acá con el oro que trajeron de mi país a este continente viejo europeo. Realmente esa protesta fue impactante, hermano. Muchos en el Parlamento no lo podían creer. Y en el fondo era una gran verdad, porque hace muchos años atrás, más de 500 años atrás, hermano, mucho oro, mucho finanzas se llevaron de estos países, ¿no es cierto?, en pro del favor que estaban haciendo, entre comillas, evangelizando a los aborígenes, ¿no es cierto?, a los pueblos primitivos. Entonces, Roma había conquistado Israel y esta gente le preguntaron siempre con respecto a la finanza. Si vamos a tener una lucha tremenda, mi hermano,
para con el diablo y con mucha gente injusta, incrédula, soberbia, siempre va a ser acerca de las finanzas. No te van a preguntar cuántas veces orás por día. No te van a decir cuántos capítulos de la Biblia lees por día, sino que siempre la pregunta capciosa de tus familiares, de tus amigos, de tus vecinos va a ser: ¿qué hace con las finanzas? Siempre la pregunta, hermano, para desestabilizarte va a ser acerca de las finanzas. Esta gente le dijo: nosotros tenemos que dar tributo a César si es otro país, otro gobierno. Nosotros tenemos que sostener este país. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me están tentando? Alcánceme una moneda. A ver, una moneda. ¿Alguien tiene una moneda? Bueno, alguien le pasó una moneda. Le dijo: ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? ¿Tiene una moneda ahí? Bueno, a ver. Bueno, esta vale bastante, ¿eh? Una moneda, ¿no es cierto? Por supuesto que en aquella época no tenía tantas formas acabadas, sino que era algo. Cuando fuimos a Roma, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a Roma con la pastora, con Marcos, vimos ahí con nuestros ojos aquellas famosas monedas de aquellas épocas, ¿no es cierto? Y algunas estaban de una manera llevadas a la fragua, tratadas por los famosos de aquella época, ¿no es cierto?, metalúrgicos o esa gente que se dedicaba a esas cosas. Y Jesús dijo: miren la moneda. ¿De quién es esta imagen? Y la imagen era justamente de César. Entonces Jesús le dijo en el verso 25, pues les dijo Jesús: dad al César lo que le corresponde a César. No tenemos a un Cristo, hermano, revolucionario, como muchos en este país que dicen: no le paguemos al Fondo Monetario. Jesús no se opuso diciendo: si tenemos que hacerlo, hagámoslo. Si tenemos que tributar a César, tenemos que hacerlo. Hay mucha gente que protesta, ¿no? Y a mí me da risa con tantos políticos que dicen ser, ¿no es cierto?, socialistas, revolucionarios, todo, pero viven en las grandes ciudades y conducen un Audi A4. Para los que conocen de vehículo, no andan en colectivo, no andan en un tren, andan en un Audi A4. Googléelo después en su casa, ¿no es cierto? Son los famosos protestantes socialistas que tenemos en nuestro país, pero viven como burgueses, ¿no? Entonces Jesús le dijo: ¿de quién es esta moneda? Dice: bueno, denle al César lo que es de César. Pero, ¿qué dijo en la segunda parte? Dígalo fuerte, vamos. A Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle, dice en palabra, delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, ¿qué hicieron? Callaron. En la Nueva Versión Internacional, ahí vamos más rápido, dice la Nueva Versión Internacional: entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas a las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones,
porque Jesús sabe cuando hay mala intención. Dígalo fuerte, Dios sabe cuando hay mala intención. No sé si me lo puedo ver. ¿Qué le dijo? Muéstreme una moneda romana, un denario en aquella época. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, dijeron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de ¿quién? De Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía público, así que admirados de su respuesta, ellos se callaron. Entonces, en aquellos años, comenzaron a seguir a Jesús. Había mucha gente que le seguía, pero había mucha gente que lo perseguía. ¿Cuántos están siguiendo a Jesús aquí? Gloria a Dios. Pero hay muchos que persiguen a Jesús. Hay muchos que persiguen a la iglesia del Señor. Hay muchos que persiguen a los pastores, predicadoras y predicadores del Señor. Hay mucha gente que está mirando a ver dónde encuentra la mosca ahí en la sopa. A Jesús lo comenzaron a seguir y a perseguir, a ver si tenían algún argumento para mandarlo a la cárcel. De esa forma muy astuta lo buscaron, le buscaron la vuelta y lo hicieron por el lado, ¿sabe de qué? De las finanzas. De las finanzas. Muchas personas te buscarán y querrán ver a ver si pisas el palito con respecto a las finanzas. Entonces es importante, diga conmigo, cuidar la bendición. Un poco más fuerte, es importante cuidar la bendición. Yo tenía compañeros de trabajo, como muchos aquí, hermano, en la enfermería, ¿no es cierto?, años atrás, y cuando ellos cobraban, todo el mundo salía quejándose. Todos, pero todos. Yo estaba en un hospital donde había más de 600 personas trabajando. Un hospital muy importante de la capital, de Mendoza. ¿Y sabe de qué manera se quejaban? Diciendo, ¿y con esto qué voy a hacer? Con este salario, ¿a dónde voy a ir? Y todos se quejaban y ahí se levantaban, insultaban, despotricaban, pero nadie daba gracias a Dios, salvo algunos creyentes. Allí, hermanos, yo tenía un compañero en la guardia de ese hospital que orábamos y dábamos gracias a Dios, porque hay que dar gracias por la bendición de Dios. Sea poco, sea mucho, lo que llegue a tu casa, tú tienes que dar gracias por la bendición de Dios. Lo que tú hagas y cómo lo administres, ese es un tema tuyo. Amén. Diga fuerte, un poquito más fuerte, esa es mi responsabilidad. Amén. ¿Cómo administro eso que Dios me dio? Entonces, la siguiente diapositiva. Algunos comentarán a espaldas tuyas. Otros se acercarán y te preguntarán, ¿cómo haces? Algunos hablarán de espalda, como siempre, ¿no? ¿Cómo hiciste tal cosa? ¿Cómo lo lograste? ¿De dónde sacaste para adquirir tal o cual cosa? Mucha gente no entiende cómo un creyente, bajo la bendición de Dios, llega caminando a la iglesia, como pasó con nosotros, con Noemí. Bueno, ella ya estaba en la iglesia, no tenía que caminar mucho. Pero después que nos conocimos y cuando nos casamos, llegábamos caminando a la iglesia y con nuestra hija pequeña en brazos. Pero cuando uno está bajo la bendición de Dios y una cobertura de bendición, porque no en todos lugares hay coberturas bendecidas. No en todas las iglesias, hermano, y eso lo tenemos que decir, no hay en todas las iglesias cobertura de bendición.
Entonces, donde hay una cobertura de bendición, la tierra habla que es una buena, la Biblia habla que es una buena tierra. Y cuando tú siembras en buena tierra, ¿qué hace Dios? Te bendice. Amén. Muchos preguntarán, ¿cómo hiciste tal cosa? ¿Cómo lo lograste? ¿De dónde sacaste para adquirir tal o cual cosa? Entonces, la respuesta siempre tiene que ser, esto es bendición de Dios. Amén. Esto es bendición de Dios. ¿Qué somos tú y yo? Simples administradores de la bendición de Dios. No es por tu capacidad, no es por tu fuerza. Hay personas que tienen sueldos muy bajos, pero tienen una sabiduría para manejar y administrar, hermano, que usted se sorprendería. Entonces, en la iglesia, hermano, en la casa de Dios, hay iglesias que crecen y prosperan. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Sí o no? Y hay otros templos que no crecen, que no avanzan. ¿Será que Dios hace acepción de personas? Yo digo un rotundo no, porque dice Dios no hace acepción de personas. La clave está en la administración que hay en esa congregación. ¿Por qué hay hogares que crecen más que otros? ¿Será que Dios hace acepción y a uno les da más, a otro les da menos? No. La clave está en cómo esa cabeza de hogar, ese papá, esa mamá, el que sea, administra lo que Dios le da. Mire qué importante es cuidar la bendición de Dios. Qué importante es cuidar la bendición de Dios. En primer lugar, ya vimos cómo cumplir con Dios y cumplir con las responsabilidades terrenales. Número 3, tengo que cumplir con la administración. La administración. Me recuerdo años atrás, el gobierno de esta provincia cerró un lugar donde aparentemente daban de comer a muchas personas. El gobernador de la provincia dio una conferencia de prensa. Esto fue público, por eso lo decimos. Entonces mucha gente se alzó en cólera diciendo, ¿por qué cerraron ese lugar de ayuda? Entonces, el gobernador muy sabio dijo, cuando una empresa va a la quiebra, ¿usted qué salva? ¿La empresa o el administrador? Cuando una empresa quiebra, ¿a quién vamos a salvar? ¿A la empresa o al administrador? Entonces muchos agacharon la cabeza y dijeron, la empresa. Entonces es justamente lo que hemos hecho. Sacamos al administrador y salvamos la empresa. Entonces mucha gente dejó de protestar. Dijeron, la verdad, tiene razón. Tiene razón. En muchos lugares, hermano, ¿se acuerda el cantor que ganó el último certamen de La Voz? Un chico de Córdoba, tartamudo al hablar, espectacular cantando. Ese chico trabajaba en una empresa de electricidad. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto lo vieron? ¿Cuántos pecadores vieron ese tamaño? Ok, yo también. Un mal administrador llevó a la quiebra a esa empresa. ¿Qué hicieron? Los empleados se reunieron y armaron lo que se llama una cooperativa. O sea, la empresa se salvó. Entonces, la diferencia está en la administración. El crecimiento, el desarrollo, el progreso de una iglesia, hermano, está en la administración. Por decirte algo, hermano, lo digo con mucha responsabilidad. En una congregación como esta, no todos ofrendan. No todos
dan sus diezmos. Pero Dios hace crecer, hermano, y podemos sostener la casa y podemos construir otra. ¿Sabe por qué? Por la administración. Amén. La administración. La administración de finanzas es muy importante. Y para comenzar este año, hermano, yo sé que hemos comenzado decretando cosas, anulando otras, hemos hecho guerra espiritual, se ha orado, se ha ayunado, pero la clave en el crecimiento de tu casa, ¿sabe dónde está? En la administración. La clave en el crecimiento de tu pareja, de tu matrimonio, en el desarrollo de tus hijos, para que no les falte nada a ellos, la clave importante está en la administración, no en las cantidades de dinero que entran. Mucha gente se confunde diciendo, esa iglesia tan grande debe tener un ingreso financiero tremendo. Y no es así. No toda la gente que está en esa iglesia ofrenda. No todos dan sus diezmos. La clave justamente está en cómo se maneja el ingreso. Amén. Entonces, cuando abras tu próximo negocio, cuando extiendas el que tienes, no le pidas otra cosa a Dios sino sabiduría. ¿Para qué? Dígalo fuerte, para administrar. Lo dice 1 Corintios 4, 1 y 2. Ya vamos llegando al final. Así pues, dice, téngannos los hombres por servidores, dije, de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Wow. Ahí tenemos la palabra administradores. No solo servidores de Cristo, sino administradores de los misterios de Dios. ¿Qué tiene que ser Casa Segura este año? ¿Servidor de quién? Vamos, despierte. Servidor de Cristo y administradores. Aleluya. Cuando alguien te pregunte, ¿y qué haces en Casa Segura? Soy un servidor de Cristo. Oh, chocolate por la noticia, todos somos servidores, pero también administrador. Aleluya. Porque el buen administrador llevará esa iglesia al 100% con toda su potencia en el nombre de Jesús. Aleluya, porque el que está con nosotros es mayor. Amén, es mayor. Ahora bien, verso 2, no podemos dejar de nombrar un versículo por otro. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Por eso Jesús le dijo, sean fieles con el César, paguen sus impuestos, paguen la boleta de sal, porque si no viene la gran pinza para cortarte la luz. Y ahí vienen las protestas. ¿Por qué me cortaron la luz? Y simplemente porque no pagaste. Entonces, el César hoy también es la telefonía. Todos queremos estar comunicados. Pero si no lo pagamos, se corta automáticamente. Y es muy feo estar incomunicado, ¿o no? ¿Te pasó a vos? ¿Por falta de qué? Ay, yo quiero ver la serie de Netflix, pero justo. Qué malo que son estos, ¿no es cierto? Cómo me cortan. Entonces, tenemos que administrar, dándole al César lo que es de César, para que no se corte tus beneficios. Pero no te olvides de darle a Dios lo que es de Dios, para que no se corte la bendición de Dios. Todos queremos que no se corte Netflix, ¿verdad? Entonces pagamos religiosamente a Netflix.
Ahora tenemos que darle a Dios para que no se corte la bendición de Dios. No sé, pastor, ¿qué me pasa? ¿No es cierto? Antes ganaba 100, ahora gano 10.000. ¿Habrá problemas de administración? ¿Cuál es el problema? La dificultad no es la cantidad, sino cómo administramos. Mire lo que pasó con Daniel. Todos conocemos la historia de Daniel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. La Nueva Versión Internacional dice: para el control eficaz de su reino, Darío, el rey de ese momento, consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3, ¿qué dice? Administradores. Subraya esa expresión, ¿eh? Administradores. Uno de los cuales, ¿quién era? Daniel. Estos 120 sátrapas eran responsables ante los administradores. Mire qué importancia la palabra administrador. A fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. En tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. ¡Wow! Impresionante, ¿eh? Un hijo de Dios como primer ministro de gobierno. Interesante, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por acomodo político? No, sino porque era sabio administrador. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos de los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo. ¿Por qué? Lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno ¿de qué? De confianza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El perfil del futuro intendente cristiano de esta ciudad tiene que ser así. Por eso, verso 5, concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Qué astuta esta gente, ¿no? Humanamente no podían encontrar ningún defecto, porque este hombre no era corrupto, sino que era inteligente, administrador. Entonces empezaron a buscar por la ley, a ver qué hacía que estuviera molestando al rey. Vamos rápido, primera de Pedro, la última, capítulo 4, verso 10 y 11. Según la Reina Valera 1960, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos, ¿qué dice? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, diga todo, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Apláudalo al Rey. Vamos. En conclusión, hermano, debemos cuidar la bendición de Dios. Todo lo que Dios te dé es bendición de Dios. Amén. En todos sus aspectos y de todas las maneras posibles. No puedes y no podemos permitirnos, una de las últimas diapositivas, que tu relación con Dios se desgaste a punto de darle la espalda a nuestro Salvador. Hay mucha gente que no ha cuidado la relación con Dios. La relación con Dios es una bendición. Al principio orábamos 3 veces al día. Hoy lo hacemos una vez por semana.
Imagínese que usted hable con su esposa o su marido una vez a la semana. Qué problema, ¿no? Y al principio, cuando estábamos de novios, te quiero, te amo, te bajo el cielo, las estrellas, las tres Marías, los 7 enanitos, ¿no es cierto? Hablábamos todo el día, hasta el hartazgo, ¿no es cierto? Muchas novias dijeron, bueno, ya está, cállate, ya sé que me querés. Se lo repetían 20 veces por día. Entonces, tenemos que cuidar la relación con Dios. Amén. Número 2, que tu economía vaya a la quiebra como consecuencia de una mala administración. No tenemos que permitir que la economía de Casa Segura vaya a la quiebra por una mala administración. No le pongas el oído a ningún ingrato, a ningún hijo del diablo. Vos sos una persona bendita. Te recuerdo, no sos lo que la gente dice que sos. Vos sos lo que Dios dice que sos. ¿Hello? ¿Entiende? Si Dios dice que sos un bendito, sos una bendita, sos un bendito. Punto. Se acabó. Número 3, no tenemos que permitirnos que la casa se te venga abajo, que no puedas levantarla jamás. 4, no puedes permitir que tu vehículo, que es una bendición de Dios, termine destruido, atado con alambre por todos lados, por falta de cuidado, mantenimiento. Miren lo que dice Proverbios 10. En la traducción al lenguaje actual. Con esto cerramos y agradezco tu atención. El buen consejo, si quieres sacarle una captura de imagen, este versículo es tremendo. El buen consejo es ayuda de muchos, pero la imprudencia es trampa de tontos. No lo digo yo, lo dice la traducción al lenguaje actual. Verso 22. La bendición de Dios es riqueza. ¿Cuánto dice fuerte? Es riqueza que viene libre de preocupaciones. Todo lo que sea de Dios, todo lo que sea bendición de Dios, iglesia, viene libre de preocupaciones. Cuando no es de Dios, solo se va, se disipa. Entonces tenemos que ser conscientes de que cada bendición que venga sea de Dios. Amén. Te puedo dar muchísimos ejemplos. Tenemos más de 500 historias. Pero cuando construíamos esta casa, venían muchos muchachones de aquella época. Te estoy hablando de hace 22 años atrás. Y venían con latas de pintura. Pastor, nosotros estamos allá arriba trabajando, revocando, pintando. ¿Sabe que compré unas latas de pintura y me sobraron estas dos? Bueno, ¿cuánto vale? En el comercio, para que usted tenga una idea, una lata de esa de pintura hoy debe estar en unos 22.000 pesos. Hoy, 22.000 pesos. Pintura de primera marca. No, deme 2.000, 3.000 pesos, está bien. Es para la iglesia, es para el Señor. ¿Sabes qué? Gracias, flaco. Porque cuando se terminan los compradores, se van a terminar los ladrones. Es así. Cuando se terminan los oídos, se terminan los chismes. Mientras alguien ponga el oído, siempre va a haber chismes. Cuando se terminan los compradores, entre comillas, se terminan los ladrones.
Nosotros sabíamos que ese material venía de robado. Entonces, la bendición de Dios, cuando es bendición de Dios, viene libre de preocupación. En esta noche, hermano, podamos orar todos juntos, los que aquí estamos, los que están allá en casa, los que nos están siguiendo a través de las redes sociales y de la radio. Podamos orar juntos y decirle: Señor, hasta hoy no me había dado cuenta de estas cosas, que tengo que cuidar la bendición de Dios. Tengo que cuidar la bendición de Dios. Tu vehículo es una bendición de Dios, cuídalo. El televisor que Dios te ha dado, cuídalo. La ropita que Dios te ha dado, cuídala, es una bendición de Dios. Tu familia, tu casa, lo que tengas, cuídalo, es bendición de Dios. Amén. Cuando llegue tu salario, cuídalo, porque es bendición de Dios. No es algo, una porquería como muchos dicen, es bendición de Dios. Como tú lo administres es la gran clave en esta noche. Amén.